Pues hola a todos los que están con nosotros. Yo soy Carol Perelman y esto es una plática más y la última quizás del año con el doctor Francisco Moreno Sánchez. Bienvenido, Paco. Aquí estamos para Enlace Judío. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Carol, y creo que es muy oportuna esta plática por la situación que estamos viviendo, en donde están, yo diría que en confluencia la aparición de las vacunas, pero al mismo tiempo un periodo de mucha contagiosidad a nivel de la Ciudad de México, sobre todo, lo que ha llevado otra vez a la saturación de hospitales. Entonces, ¿cómo balancear entre que viene ya la esperanza, porque ya hay vacunas, y el vivir el momento actual, que es no tenemos la vacuna, entonces hay que cuidarnos ahorita, ¿no? Y creo que yo empezaría diciendo que la primera vez que nos reunimos, dijimos algo como la frase en la que concordamos que el mundo había cambiado, y el mundo cambió a partir de que el 2020 apareció, y apareció el COVID-19. Y creo que estamos terminando el año pensando que estas fiestas, esta Navidad, fin de año, el mundo cambió y va a ser una Navidad diferente, un año nuevo diferente, unas fiestas diferentes. Si no lo entendemos así, a lo mejor todo el trabajo que se ha hecho durante todo el año en cuanto a cuidarse, etcétera, se puede venir abajo. Y creo que hay buenas cosas que creo que vamos a comentar acerca de las vacunas, pero también hay la necesidad estricta hoy de cuidarnos. Sí, justamente es paradójico, ¿no? Que estamos recibiendo estas excelentes noticias. La semana pasada se aprobó en Estados Unidos la vacuna de Pfizer, e incluso ya está pues en camino, parece ser, a México, la de Moderna hoy. O sea, son muy esperanzadoras, pero esto no es un switch, ¿no? Y lo dijo Fauci. O sea, no es prender y apagar la luz de que automáticamente por tener las vacunas ya estamos del otro lado. Va a ser algo paulatino y por eso es importante que lo platiquemos a fondo. Entonces, yo te quiero preguntar, Paco, y creo que mucha gente de la que nos está escuchando quiere saber, ¿qué tan preocupados podemos estar por haber tenido tan rápido las vacunas? O sea, sabemos que las vacunas tardan años en poder estar en el mercado, digamos, y hoy estamos a meses, porque ni siquiera años, meses de haber conocido a este nuevo virus y de pronto ya tenemos estas vacunas aprobadas. ¿Qué tanto podemos confiar? ¿Cuándo está la seguridad y la efectividad? Evidentemente, si esto hubiera sido una enfermedad que no tuviera la mortalidad y que no tuviera la dispersión y la contagiosidad y el difícil control, sobre todo, del avance de la enfermedad, pues podríamos esperar a que la vacuna tuviera una fase 3 más larga o una fase 2 más larga, y que tuviéramos resultados de seguridad, que es a lo que le preocupa a la gente, por más tiempo. Ahora, sí, la vacuna se creó en un tiempo récord, pero estamos viviendo el mayor avance biotecnológico en la historia de la humanidad. Biotecnología, inmunología, genética, todas estas cuestiones, pues también veamos lo del otro punto. El COVID se descubrió en diciembre y prácticamente a finales de enero ya tenían los australianos identificado todo el genoma del virus del COVID, cuando esto para otros virus pasaron siglos de que ni siquiera sabíamos si eran RNA o DNA. Entonces, creo que hay que entender que sí, estamos usando una tecnología nueva, pero tenemos que confiar también en lo que se logra científicamente. Tenemos que quitarnos de la mente estas teorías de complot que hay, porque entonces la verdad es que el balance es la realidad allá afuera, es que hay mucho COVID, muchos enfermos con COVID, muchos enfermos que necesitan hospitales para COVID y pocos accesos de hospitales. Esta es una realidad ahorita. Llevamos pues una cantidad de fallecidos este año. Vamos a llegar a un mexicano fallecido por cada 1,000 mexicanos en un año por COVID. La primera causa de mortalidad que va a haber este año es COVID. Entonces, tenemos que ir por la solución, que es un riesgo en algunos aspectos, puede ser, pero el riesgo es mínimo contra el riesgo que es seguir teniendo COVID en una población que ha sido brutalmente afectada y que además, desafortunadamente, y hay que decirlo, no ha tenido la conciencia, mucha parte de la sociedad, de lo que es mantener las medidas preventivas. Así es. Y bueno, también dentro de esta rapidez está de que pues sí, las vacunas de RNA sí es una técnica
en tecnología nueva para vacunas, pero es una técnica que se conoce y se ha estudiado por décadas y que de hecho se usa para terapia de cáncer, etcétera, desde hace varios años. Entonces, sí es nuevo para vacunas, pero tampoco es tan nuevo. Y de la parte de la rapidez, quizás yo nada más agregaría que, bueno, pues todo el mundo se unió para sacarlas lo más rápido posible, ¿no? O sea, nunca en la historia se hubieran puesto a producir millones de viales sin haber estado ya aprobada la vacuna. O sea, como que se adelantaron muchos pasos burocráticos y se agilizaron todo lo que estaba alrededor de la parte más como de procesos y de burocracia para permitir que sí tengamos la vacuna lo antes posible. Y pienso que, porque la transparencia que ha habido sobre los resultados también nos debe de dar seguridad. O sea, finalmente ahí están los resultados y no han habido casos adversos importantes. Ahora, sobre los efectos secundarios. O sea, yo los categorizaría en 3. O sea, uno son los que queremos encontrar, y eso es bien importante que quizás recalquemos, Paco, de realmente qué esperamos cuando nos vacunemos contra COVID, porque sí es normal que tengamos cierta reacción y eso es positivo. Segundo, ¿cuáles serían los adversos? Que como dices, serían mejores que tener un COVID. Y los falsos, porque fíjate, estaba yo leyendo que pues obviamente ahorita nos vamos a empezar a vacunar y van a suceder situaciones que siempre suceden, como los infartos, la gente se muere por diferentes causas, da cáncer, y pues la gente va a empezar falsamente a pensar que esto es por la vacuna. Entonces también, pues ahí poner como en contexto estos 3 efectos. Sí, mira, yo creo que hay que empezar por qué pasaría si no tenemos vacuna. Y esto quiero que la gente lo entienda, porque creo que es una forma de darnos cuenta de cuál es la necesidad de tener ahorita la vacuna, porque realmente es una necesidad. Sí, ¿cómo estás ahora de saturaciones en el hospital, por ejemplo? Exacto. Déjame compartir. Vamos a hacer un escenario, digo, matemático, puramente matemático, Okay. en donde si nos seguimos como vamos y buscamos la inmunidad de rebaño, recordemos que inmunidad de rebaño, y lo hemos platicado, es que el 70% de la población esté inmune. No sabemos realmente cuál es el número de casos reales, se ha dicho que son 20 millones, que pueden ser 30, vamos a poner que son 20 millones en lugar de el 1.200.000 que tenemos registrados. Pues también sabemos que no son 110,000 los fallecidos, probablemente sean 3 veces más, también la autoridad lo ha dicho. Entonces, si estuviéramos hablando de que en este momento hay 300 fallecidos y 20 millones de casos, o sea, 20 veces más lo que reporta, para llegar a una inmunidad de rebaño, por la forma como vamos, tendríamos que tener 4 veces el número de 20 millones. Somos 130 millones, tenemos que llegar al menos a 80 millones de gente que tenga inmunidad para que esto se lograra controlar por la pura enfermedad natural. Estaríamos hablando, entonces, tendríamos 1.200.000 defunciones. No podemos darnos ese lujo, además de que tenemos el otro punto, de que no sabemos cuánto durará la inmunidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahorita de los casos de reinfección, pues probablemente son los que están ocurriendo muy afuera de la media. ¿A qué es esto? No sabemos cuánto dura la inmunidad real, pero la inmunidad real la vamos a conocer en tiempo después. Pero ya ahorita empezamos a ver gente que sí tiene reinfecciones. Entonces, ¿cuánto va a durar esa inmunidad? ¿Nos va a permitir llegar al 70% antes de que empiecen a haber nuevas infecciones? Es decir, afortunadamente, por lo menos aquí en el hospital, no ha habido casos en donde el paciente ha tenido que reinternarse en un segundo COVID. Pero, pues seguramente va a empezar a haber más esto. Sabemos por los otros virus que han sido similares al COVID que la inmunidad duraba 24 meses y en el MERS 34, pero no que todos lleguen al mes 24, sino que mucha gente está en el mes 24, pero hay gente que está en el mes 18, hay gente que está en el mes 12 y hay gente que está en el mes 6. Y estos son la variabilidad biológica de la que existe. Paco, pero esto nos obliga, si la otra gráfica de la cuestión de la inmunidad de rebaño, en que forzosamente tenemos que tener vacunas. Sí, correcto, pero a ver, una pregunta aquí que me surge de ver lo que estás presentando, que se me hace importantísimo entender estas reinfecciones. ¿Qué tanto la inmunidad natural, o sea, la inmunidad que me da haber tenido COVID, puede ser menor o igual o mayor a la que me da la vacuna?
Pues lo que se busca es que sabemos que más o menos 30% de los pacientes que se infectan no elevan anticuerpos. Entonces, eso ha creado cierta duda. Hablamos de inmunidad celular como un mecanismo que puede ser lo que está haciendo que estas personas no estén teniendo un segundo COVID. Pero lo que también se ha visto es que gente a través del tiempo empiezan a disminuir sus títulos de anticuerpos. No sabemos cuánto tiempo duren esos títulos de anticuerpos. Ahora, la ventaja de las vacunas, y te quiero compartir aquí las vacunas que tenemos ahorita. Las vacunas que tenemos ahorita ya pues aprobada, que se está aplicando incluso, es Pfizer. Moderna, prácticamente sabemos que el día de hoy es muy probable que ya esté aprobada. Y tenemos AstraZeneca y CanSino, que incluso fue utilizada en México en protocolo de investigación en algunos de los institutos. Entonces es muy probable que estas 4 vacunas estén disponibles. Sí son plataformas diferentes en cuanto que la creación de estas vacunas no había sido utilizada antes en la historia de la humanidad, pero son vacunas que al fin y al cabo tienen un desarrollo tecnológico importante y que vean la efectividad. Sobre todo Moderna, Pfizer y aparentemente Sputnik tiene esta posibilidad de éxito. Esto quiere decir que de los pacientes que tú vacunas, 95% de ellos van a tener una elevación de anticuerpos que los va a proteger. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo va a tener que tomar uno una segunda vacuna? Es difícil saberlo, pero también sabemos que no es un virus que tenga una capacidad de mutación tan alta como la influenza, que es por eso se tiene que poner cada año la influenza. Los otros, los coronavirus son más estables, pero probablemente estas 3 vacunas y la de CanSino estén disponibles para el país pronto. Uno de los problemas de Pfizer es la cuestión de la cadena de enfriamiento. En Moderna no es tan importante, pero pues este va a ser un reto para los que hagan toda la pues, organización de cómo vacunar a tanta población con una vacuna que tiene un protocolo de uso muy estricto. Pero bueno, confiemos en que va a lograrse. Paco, aquí estoy viendo que las vacunas, la mayoría está diseñada para ser de 2 dosis. Me parece que solamente Johnson Johnson está haciendo, bueno, quizás otra más, porque hay más de 50, 60 candidatos de vacuna ya bastante avanzadas, de una sola dosis. Pero, ¿qué pasa si yo solamente me pongo una dosis? O, pues por ejemplo, ¿puedo combinarlas? ¿Puedo ponerme una dosis de Moderna y luego otra de Pfizer? No, y la realidad es que lo que vas a tener es una inmunidad incompleta, es decir, no vas a lograr el éxito que tienes con las 2 dosis. Y sobre todo, habitualmente la segunda dosis lo que hace es aumentar la duración de la protección. O sea, hay vacunas que se han utilizado para virus de RNA, como son el sarampión, rubiola, parotiditis, que son 3, 4 dosis en la vida. Hay vacunas que hay que estarse poniendo cada determinado tiempo, y la de la influenza, que es el virus que tiene pues esa capacidad de mutación muy grande, en la que se tiene que poner cada año. Pero sí, lo que dices también es cierto. Están estas vacunas, Janssen, que es Johnson Johnson, que tiene el mismo protocolo de vector viral con adenovirus, no del chimpancé, sino adenovirus humano, y estas vacunas chinas, Sinovac y Sinopharma, que son pues la antigua desarrollo de vacunas, que es a través de virus inactivados. Y esta que comentábamos en algún momento que es una buena opción, que todavía no tenemos resultados, que es la de Novavax, que es una muy similar a lo que hicieron con la de la vacuna de la hepatitis B, que ha sido un éxito, porque la vacuna de la hepatitis B realmente son 2 dosis y no se ha tenido que poner una nueva dosis. O sea, la inmunidad ha durado mucho tiempo. Ahora, sí, vamos a tener que tener confianza en la vacuna y confianza en lo que está haciendo pues, la comunidad científica en el mundo. ¿Por qué? Porque lo otro es real, el COVID es real. Esto sí ha causado estragos económicos y sobre todo de vidas humanas en todo el mundo. Claro, y aquí la pregunta quizás es lo de los efectos, o sea, entender, porque tenemos esta mala concepción de que los efectos de la vacuna, que seguramente pues es dolor del brazo y quizás dolor de cabeza, dolor de articulaciones, ¿qué tan normal, qué tan benéfico
¿O qué tan malo es tener estos efectos? Cuando tú inyectas una vacuna, estimulas el sistema inmune. Y la gente piensa que la fiebre no las produce la bacteria o el virus. La fiebre la producimos nosotros como ese mecanismo de inmunidad en contra de lo que nos está atacando. Por eso la fiebre no siempre es infecciosa. Por eso las enfermedades autoinmunes producen fiebre, por eso los tumores producen fiebre, porque es una capacidad de respuesta que tú tienes. Entonces, si te van a inyectar algo, pues puedes tener fiebre, puedes tener dolor, puedes sentirte con una gripa, y no necesariamente eso quiere decir que sea un mal efecto colateral, estás teniendo una reacción inmunológica a la vacuna. Ahora, lo que no sabemos son los efectos a largo plazo. Y entonces cuando empiezas a decir que hay historias de que si nos están inyectando algo y todo, a ver, no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo, ni tampoco en el sentido de que no los conocemos científicamente, pero no hay nadie que pueda decir, va a pasar esto, porque no ha pasado ese tiempo. Yo creo que tenemos que entender que la vacuna es una opción real para volver a tener una vida normal. Si tú me dices a mí ahorita, ¿te pondrías tú la vacuna? Sí, yo me pondría la vacuna. Yo también. Y yo vivo aquí viendo lo que está pasando con el COVID y es una realidad. Ahora, que no todo el mundo se quiera vacunar, está bien, pero tenemos que tratar de que se vacune la gran mayoría, porque de otra forma no vamos a lograr mitigar el número de casos y problemas que estamos teniendo. Ahorita, lo que se está viviendo en México, ahorita en la Ciudad de México al menos, es pues desgastante en todo sentido. Para el enfermo que no tiene cama, para los familiares que le están buscando hospital, para los médicos que no les podemos poner cama, es un desgaste total, porque sabes que el paciente está requiriendo oxígeno, que también se ha vuelto difícil de conseguir, no hay oxígenos también fácilmente, y el paciente está manejándose en casa con baja de saturación y con no poderlo monitorizar como tú quisieras. Entonces, desafortunadamente hay desenlaces horribles en casa. ¿Por qué? Pues porque no pudiste controlar o no pudiste mantener una cama para ese paciente. Creo que lo que estamos viviendo ahorita es cuidarnos ahorita y tener esperanza en esto. No empezar a hacer una mala campaña contra la vacunación como se han hecho en otros sitios, porque entonces difícilmente vamos a lograr salir de esto. No, mira, yo me quedo muy tranquila porque México tiene un buen récord de vacunación. Creo que es una población que se vacuna y que es responsable en ese sentido bastante más que en otros países. Entonces, pienso que la gente sí va a ir a vacunarse. Lo que me preocupa es la transición. O sea, lo que me preocupa es que las personas digan, ah, ya está la vacuna y entonces, bueno, pues entonces a tirar la toalla. Y pienso que la transición es importante porque de tener ahora la vacuna a que realmente nos las pongamos las 2 dosis y después esperar a que hagan efecto y estemos protegidos un 70% de la población, eso nos va a llevar un rato. Y mientras tanto, pues hay que seguir con lo que hemos estado diciendo, ¿no? El cubrebocas, etcétera. Si quieres platicar un poco de eso. Las medidas preventivas ahorita es la base. Y las medidas preventivas son cubrebocas, distancia, pero distancia tenemos que entender que no es solamente pararme a 1,5 metros y estar seguro de que no me va a llegar el virus, porque si una persona estornuda con más potencia, puede ser que ese 1,5 metros no sea suficiente. A lo que voy es, el cubrebocas es esencial, es el instrumento más importante que tenemos ahorita como prevención para el COVID. Es la mejor vacuna que tenemos ahorita contra el COVID. Entonces, usar cubrebocas. Ahora, si tú te mueves y ves gente de otras esferas, es decir, familias que no has visto, que vienen de viaje, o que lo que puede pasar es que alguno de ellos esté infectado y eso provoque que se infecten varios, como ha sucedido. Creo que en México nos relajamos en el sentido que veíamos ese descenso en agosto, que parecía que ya venía un descenso y empezamos a abrir más las cosas. Yo incluso fui de los que pensé que para septiembre íbamos a tener otro panorama y tenemos un ascenso. Entonces, bueno, tenemos este ascenso, hay que cuidarnos más otra vez, hay que volver a usar las medidas de precaución, ponerte el cubrebocas y proteger a la población, porque al final lo que nos está pasando es, la población es la que está enferma, la que necesita camas y no las hay. Entonces, ya viene la luz para el año que entra, pero este 2020 va a acabar como empezó, diferente. Tenemos que entenderlo. Ahora, a ver, con la situación que estamos viviendo y tantas personas contagiándose ahorita con COVID, hemos estado escuchando mucho, por ejemplo, de la ivermectina. ¿Qué hay con la ivermectina? ¿Sí hay que usarla? ¿No hay que usarla? ¿Cómo podemos ayudarte para no saturar los hospitales si ya me contagié?
Lo que pasa es que hay mucho, acuérdate que esta enfermedad tiene un espectro enorme, de asintomáticos a los que se mueren. Y entonces tú, en esos asintomáticos o en las personas que tienen síntomas leves y que van a evolucionar bien por su sistema inmune, tú puedes implementar algunas medidas, es decir, que eso es muy bueno. La historia de la ivermectina es un medicamento que probaron los australianos in vitro, es decir, en cultivos. Las concentraciones que sabemos que necesitan llegar a pulmón son altísimas. Entonces, tendrías que tomar una dosis enorme de ivermectina para alcanzar una concentración mínima inhibitoria a nivel pulmonar. Hay gente que dice que como antiviral inicial funciona, pero no hay ningún estudio que realmente lo haya podido demostrar. ¿Y por qué? Porque si ya el 80% se van a curar solos por la cuestión inmunológica, pues tú le puedes agregar a ese 80% algo y decir que eso es muy bueno. Y como tienes 80% de efectividad nada más por la pura enfermedad, pues eso lo genera. Creo que aquí, en lugar de estar pensando si me tomo ivermectina para prevenir la enfermedad, O como hay vitamina muchos D, videos, vitamina lo que hay D, que sí. hacer es usar tu prevención y no exponerte. Bueno, pero si ya me expuse, ¿cómo podemos hacer para manejar de la mejor manera en casa la enfermedad para no tener que recurrir por ejemplo, habíamos hablado de ir monitoreando el oxímetro y presentarnos al hospital a tiempo y no cuando sea demasiado tarde. Ahorita con los hospitales llenos, ¿algo que se te ocurra que podemos hacer si sí estoy positivo? Mira, evidentemente lo que estamos haciendo son medidas heroicas. En el periodo ya de inflamación, el uso de corticosteroides en casa, que no es lo ideal, el uso de anticoagulantes en casa, que no es lo ideal, pero evidentemente lo estamos teniendo que hacer porque los pacientes tienen que recibir algo, pero desafortunadamente la gente empieza a usar esteroides desde un inicio. Y eso se ha demostrado que no solamente no es bueno, sino puede ser perjudicial porque puede prolongar el tiempo de expresión viral. Entonces, lo que estamos haciendo son medidas de salvamento. Antiinflamatorios han demostrado que tienen cierto beneficio, antiagregantes plaquetarios también han demostrado que tienen cierto beneficio. Sí, el combo de vitaminas parece tener algún tipo de beneficio, pero no hay mucho. Por eso, insisto, en lugar de estar pensando en qué te voy a dar, es cómo no te infectes. Ahorita la idea es, yo no me puedo infectar porque todavía no hay un medicamento que me vayan a dar, que me lo vaya a quitar. Y si tengo factores de riesgo o tengo, ahorita en la revista Nature acaba de salir un análisis sobre variabilidad genética que pueden tener individuos que los hace altamente susceptibles para tener un COVID grave. Y parece ser algunos defectos genéticos que los hacen que no tengan una respuesta adecuada muy relacionada a interferón. Pero tú no sabes cuál es tu estatus genético. No, pero además... Puedes ser joven y te puede pasar. No, pero además, cerca del 30% de las personas que se mueren ni siquiera tienen factores de comorbilidades. Entonces, aunque no seas obeso y no tengas hipertensión y no tengas diabetes, también hay cierto riesgo. Entonces, bueno, a cuidarse, y más que estamos en semáforo rojo, quizás este semáforo rojo nos ayuda y nos da la mejor excusa de sí quedarnos en casa y pues pasar unas fiestas de forma diferente, como bien dices. Nos están preguntando, por ejemplo, sobre la vacuna. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para poner el refuerzo? Bueno, depende de la vacuna, pues se ha dicho que son 4 semanas y eso depende del protocolo de cada vacuna. Eso también pues vuelve la forma como se va a vacunar a los individuos, tiene que tener una lógica muy grande. Por ejemplo, en el Reino Unido ya hay unas tarjetas que te dan, que es como un INE, en donde tú te vas a vacunar y te tienes el registro de cuándo te toca la siguiente dosis, y ese aparentemente registro lo vas a tener que utilizar para entrar a algunos lugares, si después quieres llegar y entrar, por ejemplo, a un bar o entrar a un restaurante y todo, van a ser medidas de protección. ¿Por qué? Porque de otra manera también puedes tener riesgo si no tienes cierto control. Entonces, creo que todas esas cuestiones que están pasando en el mundo las debemos de aprender nosotros para poderlas implementar. Si vemos el plan ahorita que tenemos de vacunación... Sí, enséñanos el plan de vacunación. Un poquito de mi preocupación en ese aspecto, ¿no? Sí. Ustedes vieron el plan de vacunaciones por etapas, nada más está contemplada la vacuna de Pfizer, es decir, todavía no están contempladas las otras vacunas, que por ejemplo en el plan de Italia ya están contempladas las otras vacunas, y algo que me preocupa mucho es que es únicamente por edad. Y este estudio que salió en la revista de epidemiología de la Secretaría de Salud, salió por ahí de julio, mostró este dato que es muy importante. En México, el grupo de edad más afectado
en cuanto a la mortalidad comparada con años anteriores es el de 45 a 64 años. Este año, hasta ese mes, y sin contar 18 estados, había habido un aumento en la mortalidad de 62.6% más en el grupo de 45 a 64 años. Incluso mayor que en el de 65 años, que fue de 33%. Entonces, este grupo de edad, que probablemente es donde hay más obesidad, diabetes, etcétera, tiene un impacto muy grande y no lo estás tomando en cuenta aquí. Entonces, si tú eres obeso y eres de 45 años y tienes que trabajar y tienes que salir, va a ser una persona que se va a exponer, que tiene factores de riesgo y que no va a recibir la vacuna hasta mediados o finales del año que entra. Creo que hay que tomar en cuenta la comorbilidad. Creo que hay que ver cómo podemos hacer para vacunar a esta población que también es susceptible y que además es la fuerza laboral. A ver, ahora preguntas muy puntuales. Por ejemplo, si yo ya tuve COVID, ¿me tengo que vacunar contra la COVID? Por supuesto que sí. Okay. Por supuesto que sí, porque no sabemos cuál es la inmunidad natural, cuánto tiempo va a durar. Y no te puedes estar monitorizando anticuerpos y decir, ahora sí ya me la voy a poner. No, bueno, pero quizás... Tiene que ser un programa, muy estricto en el cual la mayor parte de la población sea vacunada. Evidentemente mujeres embarazadas, ahorita personas que tienen alergias, se ha comentado que la de Pfizer BioNTech no es lo mejor ponérselas porque no es que haya habido choques anafilácticos y la gente se haya muerto, sino ha habido más reacciones alérgicas en gente que tienen ese antecedente de alergias. Entonces, la gente lo malinterpreta. ¡Ay, ya están muriéndose por choque anafiláctico! No, no es cierto. Han tenido más reacciones alérgicas y por lo tanto ese grupo lo van a tener con mayor prevención. Bueno, pero también hay que poner el contexto. O sea, Bloomberg hoy sacó que ya hay 1.1 millón de personas en el mundo vacunadas y han habido solamente 3 reacciones alérgicas. Entonces, digo, hay que ponerlo en proporción. Es mucho más, es la opción más segura. Es la opción más segura la vacuna, ¿no? No hay de otra. O sea, yo creo que hay que entender que eso, mientras no tengamos un medicamento que sea el que te den una pastilla o 2 pastillas o 5 pastillas y con eso te cures, mientras no tenemos otra opción. No. Cuidarte o ponerte la vacuna. Y cuidarte, ahorita mucha gente no lo está haciendo. Entonces, ni tienes la vacuna ni te estás cuidando. Peor de los escenarios. El peor. Y además está saturado el sistema ahorita. Es importante porque están preguntando mucho sobre los efectos colaterales. Es importante dejar claro que el que te dé calentura y te duele el brazo después de vacunarte es buena señal. Quiere decir que el sistema inmunológico se está activando. Y que los efectos graves de una vacuna se ven en general a los 6 meses. Y ya hay, ya hay ¿cuántas personas de los estudios de Pfizer y todo? 30,000 más o menos. Ya se han vacunado y no se ha visto ningún efecto adverso a 6 meses, ¿no? Entonces, se ven bastante seguras. Digo, no hay toda la información, pero sí tenemos, creo que suficiente para que estén aprobadas. A la gente le asusta el periodo tan rápido, y me incluyo, ¿no? Que ha sido un periodo en donde no hemos podido ver una seguridad por largo tiempo. Pero también hay que entender que esta enfermedad no nos lo está permitiendo. Es decir, no estamos teniendo la oportunidad de decir, vamos a tener dos años de seguridad. Si yo ahorita les digo, ¿saben qué? Vamos a tener que vivir igual 2 años más, porque hasta esos 2 años vamos a tener una vacuna que ya sepamos que es segura, pues van a decir, ponme la vacuna. Claro. Y cuando tienes la vacuna te dicen, híjole, es que me da miedo. Entonces, pues, o sea, hay los polos opuestos, ¿no? Además, en cierta forma, nadie te va a obligar a ponerte la vacuna, pero sí hay que exhortar a la población a que se la ponga. Claro, bueno, pero sí hay, por ejemplo, aerolíneas. ¿Cuántas ya dijo que no va a dejar a que la gente se suba al avión si no tiene su certificado de vacunación? Y quizás algunas empresas sí vayan a obligar, o colegios, no sé si puedan obligar o tener como condición, ahora como han hecho algunas tiendas que dicen no puedes pasar si no traes cubrebocas y entonces la gente ya se lo pone, ¿no? Yo creo que el ejemplo es el cubrebocas. O sea, el ejemplo es que el cubrebocas ahora en ninguna aerolínea te dejan subirte si no traes cubrebocas. En donde en la mayor parte de los lugares a donde vas, un restaurante, te piden estar con cubrebocas. Si no quieres usar cubrebocas ahorita, pues ya es una cuestión muy de tus necedad o de la falta de conocimiento, de lo que tú quieras. Pero el cubrebocas es esencial, eso lo sabemos. Y más ahorita, en este momento en donde hay una contagiosidad, un número de nuevos casos
El tener más casos es tener más enfermos y el tener más enfermos es tener más gente que necesita hospital y es saturar los sistemas de salud. Acá hay varias preguntas así muy puntuales de la vacuna. Por ejemplo, ¿qué significa la efectividad de la vacuna? ¿Que ya no me voy a enfermar de COVID o que no va a estar complicado el COVID? No, la idea es que cuando tú tienes esa inmunidad no te vas a infectar de COVID. Esa es la intención, porque si no, el número de contagios seguiría. Ahora, lo que no se sabe es cuánto tiempo va a durar esa protección. Eso sí, no podemos decirlo. No existe un estudio que haya demostrado eso, es solamente el tiempo. Es como cuando hablábamos de inmunidad en marzo, pues era difícil saber cuánto iba a durar la inmunidad. Estamos viendo casos de reinfecciones, sí, pero son muy los que iniciamos a ver. Sí, bueno, y también es importante que tampoco se sabe si alguien vacunado puede propagar el virus aunque no se enferme. Entonces, por eso hay que seguir usando cubrebocas aunque te vacunen por un rato más, ¿no? Eso sucede más con las vacunas de virus inactivados, en donde esos virus pues, son vivos. Ahora, la cuestión aquí van a ser, sobre todo la plataforma de RNA, no hace que tengas una infección, sino más bien una reacción inmunológica a lo que te están inyectando. Ok. Si las personas todavía tienen anticuerpos contra COVID, ¿se deben de vacunar o pueden esperar? Yo consideraría que las personas que tienen anticuerpos se deben de vacunar, porque el mes siguiente vas a decir, ahora sí la quiero porque ya me bajaron los anticuerpos y no hay la capacidad para estar monitorizando a toda la población. O sea, hay gente que sí se puede hacer anticuerpos cada semana, qué bueno, pero el grueso de la población no puede. Entonces tienes que meter normas y eso es real. O sea, aquí tenemos que todos cooperar para lograr un bien común. Entonces, si te toca vacunarte en febrero y marzo y te dio COVID en noviembre y tienes buenos anticuerpos, no va a pasar nada, va a ser más, ya. Va. Entonces vamos a hablarlo al revés, Paco. ¿Quién no se debe de vacunar? Pues ahorita, con lo que sabemos de Pfizer, mujeres embarazadas y personas con alergias. Entonces, eso es lo que sabemos ahorita de Pfizer. Nada más. Ok. Mientras más población se vacune, mejor. Ok, entonces, importante nada más también aquí alguien está preguntando, si alguien está enfermo con COVID, no se debe de vacunar. Eso sí es importante en todas las vacunas. Nadie, bueno, tú contesta. Bueno, eso es evidente, ¿no? Si tienes COVID, pues no te va a servir. La vacunación es para que no te dé COVID, no te sirve para curarte de COVID. O sea, no es una vacuna que es un tratamiento para COVID, es un tratamiento, es una medida preventiva. Y otra vez recordar algo, la única enfermedad que se ha erradicado del mundo en la historia de la humanidad es la viruela. Y se erradicó gracias a la vacuna. Entonces, confiemos en la vacuna. Sí, confiamos en la vacuna. Aquí hablan mucho de las alergias por el tema que estábamos platicando de lo que salió en Gran Bretaña, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene alergia rinitis o si tiene alergia al polvo o si tiene alergia a la penicilina, ¿alergia a qué? No debo de vacunarme todavía. Mira, más que alergia en algo particular, se trata de la persona que tiene historia familiar de alergias y que él tiene alergias a varias cuestiones. Es decir, lo que llamamos en medicina atopia, que es una persona que tiene la capacidad de generar alergias a varias cosas. No vamos a estar buscando de que si tú tienes alergia a la penicilina vas a hacer una reacción a la vacuna. No hay, pero si tienes alergia a la penicilina y además a la fresa y además al chocolate y además al medio ambiente, entonces seguramente tú no eres un buen candidato, por lo menos en este momento. Claro, es importante que también por eso se está pidiendo que cuando la gente se vacune de la vacuna esta de COVID, contra COVID, se espere 15 minutos en el centro de salud por si tiene alguna reacción anafiláctica, se pueda controlar con epinefrina, pero si no, ya mucho tiempo después es muy difícil que se genere una alergia, ¿no, Paco? Así es, o sea, es una reacción más inmediata, no es una reacción tardía. Tienes los efectos locales de la aplicación de la vacuna, los efectos que pueden ocurrir en las primeras horas y después tienes los efectos tardíos, que esos son los que no conocemos. Entonces, bueno, si ha habido reacciones de alergia con la aplicación de vacunas, pues lo que han tomado es la medida de vamos a irnos con cuidado con los pacientes alérgicos. También va a haber alérgicos que al final se van a acabar vacunando, a lo mejor no de esta, sino de otra vacuna, porque va a haber la gente que es alergia que se quiere vacunar. Entonces, esto es lo que nos permite estar viendo este tipo de efectos. Sí, es importante porque hay muchas preguntas sobre la alergia. O sea, lo que estamos hablando de la alergia es de que las personas que son muy alérgicas
por lo pronto eviten vacunarse contra el coronavirus, pero no se han visto reacciones importantes por la vacuna. Es nada más como una medida extra de prevención. Al contrario, estamos promoviendo que sí la gente se vacune contra la COVID, porque obviamente es mucho mejor la vacuna que tener la enfermedad. Yo diciendo la línea que estás diciendo, no ha habido un caso de vacuna que haya provocado la muerte. Exacto. Estamos llegando prácticamente a 2 millones de fallecidos en el mundo. En México al menos hay 100,000, 115,000 fallecidos por COVID. Esto es una realidad. Lo otro es pura especulación. Pura especulación. Y también es muy importante también aclarar, por ejemplo, que en el estudio de Pfizer y de Moderna hubieron mujeres que después de haberse vacunado en las fases clínicas se embarazaron. Entonces, que estos que estamos escuchando en las redes, que se vuelven infértiles las mujeres, todo eso, no caigan en estas, no sé si quieres comentar sobre esta teoría conspiratoria sobre la infertilidad de las vacunas. Mira, siempre ha habido la gente que está en contra de las vacunas, es un grupo muy naturista, se respeta, pero si es tu creencia, no tienes por qué hacer que los demás crean en lo que tú creas. Yo respeto que esa gente no crea en ellas, pero lo que no me gusta es que venga a influir en que los demás no lo hagan, cuando pues esa es una decisión muy personal, ¿no? Bueno, y luego es mucho también la misma gente que tampoco cree en el cubrebocas y etcétera, etcétera. Una pregunta sobre, por ejemplo, siempre hablas de tu paciente, la chef, que no le ha regresado el sentido del olfato y del sabor. ¿Sabemos más sobre el olfato y el sabor de las personas que tienen COVID prolongado? ¿Y qué tanto estás viendo COVID prolongado en tus pacientes, Paco? Hemos visto más síndrome post-COVID, sí, claro, pero también es que hay mucho más paciente con COVID, es decir, tienes una población que está expuesta a COVID, tienes por lo tanto más pacientes recuperados por COVID y tienes más casos de enfermedad post-COVID, de síndromes post-COVID, que tiene que ver un poco lo neurológico, un poco lo reumatológico, lo autoinmune, es decir, volvemos incluso con la cuestión de la vacuna, ¿no? Nos da miedo esos efectos. Bueno, pues el COVID sí ha demostrado que puede producir esos efectos, hay pacientes que se dispara una enfermedad reumatológica o que hacen neuritis, polineuropatías o que hacen algún otro tipo de alteraciones. También hay leyendas de que si el cerebro, eso no es cierto, o sea, la mayor parte de la gente que se recupera tiene una recuperación buena. Pero volvemos al punto, si somos tantos los que estamos infectados, van a haber algunos que no hagan la evolución normal, variabilidad biológica, pero no quiere decir que todos van a tener artritis después de tener COVID, porque también eso se queda como una sensación. Hay un poco la pregunta, y regresando a la situación de México particular, sobre la distribución de las vacunas y la asignación de las vacunas y dónde vamos a poder vacunarnos, dónde van a estar esas vacunas si de la propia influenza nos costó tanto trabajo podernos vacunar, ¿no? ¿Sabemos a dónde van a estar estas vacunas? Se habla de 2 centros, uno en la Ciudad de México y el otro en Coahuila, eso fue lo que se presentó. Insisto, esto nada más ha sido en cuanto al proyecto de Pfizer. Falta conocer si se van a dejar aplicar otras vacunas, si vas a tener tú la opción de escoger tu vacuna, porque también eso es real. O sea, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero una de RNA, yo prefiero una de vector viral. ¿Cuál está disponible? ¿Tú crees que vamos a poder escoger? No sé. ¿Alguien sabe? No lo sé. Ni siquiera están contempladas las nuevas vacunas en ese cuadro. Entonces, creo que falta mucho por saber en cuanto a la forma. Sabemos que los primeros en los que se va a aplicar son los trabajadores de la salud, pero es la de Pfizer. Pero no sabemos, ahora que se apruebe Moderna, ahora que se apruebe CanSino, que ya se ha aprobado en México, que ya se ha aprobado no quiere decir a que ya esté autorizado, sino que se ha aprobado en pacientes en México. Exacto. Está en fase clínica en México. Así es. Sí, está en fase clínica en México. Sí, porque México autorizó que CanSino Biologics pruebe en su población las vacunas, pero eso no quiere decir que ya se esté aplicando a nivel salud. Así es. El tema aquí hay preguntas muy puntuales de quién se la puede poner, porque, por ejemplo, las personas que tienen artritis reumatoide o tienen enfermedades autoinmunes, ¿se pueden poner la vacuna? Hasta este momento se ha dicho que sí, incluso son personas que pueden ser vulnerables porque están recibiendo algún tipo de inmunosupresivo que puede ser que genere un COVID más agresivo si tienes esa inmunodeficiencia. Ok.
niños. Pues mira, no es un grupo de edad en el que tú probarías la vacuna primero, porque sabemos que son los menos vulnerables, ¿no? Entonces creo que ahí podemos ser un poquito más conservadores. Desafortunadamente los niños pueden ser grandes transmisores del virus, pero yo creo que ahí es cuando esto sí puede tener un tiempo. No necesariamente sean los niños el primer grupo en vacunarse, y eso lo está haciendo todo el mundo. Personas con cáncer. Pues evidentemente yo diría que sí, porque si tú estás recibiendo quimioterapia, eso te inmunodeprime. Si te da COVID, sabemos que la combinación de quimioterapia, neutropenia, COVID es malísima. La vacuna puede ser que tú puedas seguir recibiendo tu tratamiento de quimioterapia y estés tranquilo de que no vayas a tener una complicación. Ok. Acá hay una pregunta también sobre vacunas, pero de otra vacuna, que dice que si tuviste COVID, ¿cuánto tiempo después te puedes poner la vacuna de la influenza? ¿Cuánto tiempo después? Mira, lo que se ha dicho es que se puede poner 2 semanas después. Lo único que quieres es que tu sistema inmune esté un poquito más recuperado, porque acuérdate que la eficacia de la vacuna de la influenza también depende de tu sistema inmune. Si Claro. tu sistema inmune está muy deteriorado, pues entonces tendrías que ponértela 2 semanas después. Aquí nos están preguntando si pudiéramos escoger tú y yo, ¿qué vacuna nos pondríamos? Yo me pondría Moderna o Pfizer, cualquiera de las dos de tecnología por RNA. Creo que son vacunas muy buenas y creo que van a ser claves, pero no, si no hubiera otra, me pondría AstraZeneca o CanSino. O sea, no es que esté despreciando al vector viral, sino estoy pensando que por la alta efectividad que reportó Pfizer y que reportó Moderna, es mayor que la de AstraZeneca, ¿no? Y la de CanSino todavía no tenemos los reportes finales de la eficacia, ¿no? Yo igual, me pondría cualquiera que esté aprobada. Confío plenamente en los paneles que están evaluando, pero sí prefiero la de RNA, si es que pudiera escoger, porque se me hace elegantísima esa tecnología. Qué belleza de tecnología, y creo que nos van a abrir puertas a solucionar muchas enfermedades. Este RNA mensajero está fantástico. Entonces, si puedo escoger, me pondría Moderna o Pfizer también. Si alguien tiene hipotiroidismo, ¿se puede vacunar? No tiene mayor problema. Ok. Hay más preguntas sobre la influenza, y nada más para que quede claro, sí hay que vacunarse de influenza, aunque hayas tenido COVID, no tiene que ver, al contrario, sí pónganse las vacunas, es muy importante vacunarse. Es la mejor medida contra las enfermedades, creo que la vacunación es una gran estrategia, ¿no? ¿Coincides? De acuerdísimo. De Y la otra acuerdísimo. cosa es volver a decir otra vez, aunque suene disco rayado, el cubrebocas te protege también contra influenza y contra otros virus respiratorios. Usa el cubrebocas. ¿Algún hábito, Paco, que se te va a quedar para siempre después de esta pandemia? Yo creo que vamos a ser más cuidadosos con nuestra salud. Creo que nos ha puesto esto en evidencia, que los fumadores, la gente que no tiene hábitos nutricionales adecuados, gente que no sabía que tenía ni hipertensión ni diabetes hasta que llegaron al hospital. Creo que te va a poner en que tu salud es de las partes más importantes que tú tienes que vigilar en tu vida. La salud es muy importante, no está dada por naturaleza, entonces la tienes que cuidar. Creo que ese es un mensaje muy grande. ¿Qué tanto podremos usar cubrebocas? A ver, yo no creo que este sea el último coronavirus que vamos a ver, desafortunadamente. Espero, si vemos, los últimos coronavirus han sucedido 10 años aparte, 2002, 2012 y 2020. Entonces, prácticamente con espacio de 10 años. No sería raro que en 10 años tengamos algún otro nuevo coronavirus. Probablemente se sepa más acerca de medicamentos, de vacunas, etcétera. Pero ahorita, pues, yo creo que el cubrebocas te ha demostrado que puede ser una medida que no se va a ver como si fueras un bicho raro en la calle. Si vas a traer un cubrebocas el año que entra, va a ser algo que no va a ser mal visto. Sí, yo pienso que el cubrebocas está para quedarse, al menos, o sea, cuando se declare por terminada la pandemia, eventualmente, pienso Bueno, que eso de todas evidentemente. formas el cubrebocas se va a quedar en ciertos aspectos de nuestras vidas. Planes para el 2021, ¿cuándo podemos empezar a hacer planes? Yo creo que aquí hay que ir un día a la vez. O sea, creo que lo primero es pasar este periodo tan difícil que está siendo diciembre, que no se complique enero, porque si esto se continúa, enero puede ser catastrófico, y la realidad es que pues, sí es preocupante
Creo que los planes que hay que hacer es mantenernos con salud. El mejor regalo que puedes dar en estas fiestas es te cuido y no te expongo. Eso es la realidad. Tenemos que pensar diferente. Como te decía, el año ha sido diferente, la vida ha sido diferente, vivamos estas fiestas diferentes. Y también eso que estás diciendo, te cuido y entonces por eso uso el cubrebocas, va a ser lo mismo con la vacuna. Te quiero y cuido a los demás y por eso yo me pongo la vacuna, porque hay personas que no se pueden poner la vacuna por lo que hemos platicado. Aquí le están preguntando, ¿el uso de cubrebocas puede actuar como vacuna al recibir microdosis virales? Sí, eso fue un estudio que salió en el New England Journal of Medicine, de la variolización, así le llamaban, del uso de cubrebocas, recibes una carga viral menor. Hemos visto casos incluso en donde personas de edad están con cubrebocas, se llegan a contagiar y tienen una dosis mucho menor y desarrollan una enfermedad mucho menos grave de lo que tú esperarías para una persona de la edad o con las comorbilidades, ¿no? Y acá otra pregunta muy puntual. ¿La reinfección de COVID parece menos peligrosa o más peligrosa que la primera infección de COVID? Es que hay tantas variables en lo de la reinfección, porque hay pacientes que realmente no son reinfecciones, sino en la primera tuvieron una falsa positiva y ahora sí tienen una infección. Hay pacientes que tienen una nueva infección ahora por influenza, por ejemplo, pero siguen eliminando fragmentos virales sabemos que pueden durar 100 días en el PCR, entonces creen que tienen un nuevo COVID. Realmente las reinfecciones apenas empezamos a conocer lo que se reporta en otros lugares en donde sí se hace secuenciación viral o sí se hace cultivo viral para saber si es una infección diferente al virus que te dio hace 3 o 4 meses. Lo que hemos estado viendo es muy variado, desde pacientes asintomáticos hasta pacientes que vuelven a perder el olfato. Entonces, no parece ser que sea más grave. De los 6 casos bien estudiados en el mundo, solamente hubo uno, el de Nevada, que fue un paciente que sí fue asintomático la primera vez y que la segunda vez llegó al hospital. Ese es el único caso bien documentado de una secuenciación viral diferente en 2 ocasiones y que en la segunda ocasión el paciente llegó al hospital. Pues Paco, hay muchísimas felicitaciones, muchos abrazos, muchos agradecimientos. Quiero hacer extensivo al público que te hemos postulado para ganarte el Premio Nacional de Salud 2020 y esperamos desde Enlace Judío que sí te lo den, que sí te lo ganes, porque te has desbordado por ayudar a la población de una manera completamente, pues por un llamado moral que has escuchado, por ayudarnos, por tratar de esclarecer lo que pues para nosotros es tan nuevo. Hace un año nadie sabíamos qué era un coronavirus o qué era epidemiología o qué era, ni siquiera teníamos un cubrebocas, ¿no? Y todo ha cambiado tan rápido y creo que tú has sido un gran maestro de todos los que estamos aquí escuchando desde Enlace Judío y todos tus comentarios, tus videos, tus recomendaciones se contagian igual de rápido que el virus quizás, o quizás más rápido que el virus, se contagian entre los chats. Y pues te agradezco muchísimo este gran año de aprendizajes a tu lado, el que nos hayas tenido como lumbrera y que nos hayas orientado tanto, tanto, tanto. Muchas gracias, Caro. La verdad ha sido un placer estar en estos momentos informativos contigo. Creo que el premio lo deberíamos ganar el mundo como la conciencia de que si yo me cuido, te protejo. Creo que nunca nos había dado tanto una enfermedad la posibilidad de que cuidemos a los demás, a los que queremos, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros seres vulnerables, que tú puedas protegerlos. Te da esta enfermedad te da esa posibilidad, te da la posibilidad de que les salves la vida nada más porque no los veas. Y creo que esos deberían de ganar el premio, porque es un premio de salud que no lo ves tú en la forma instante. Lo ves porque quiero verlo porque no lo he visto. Sí, quiero verlo después. Eso es lo que hay que pensar. Quiero verlo después. Eso. Así es que, al contrario, gracias. Feliz año. Felices fiestas. Y seguramente el año que entra va a ser mejor que este. Seguramente. Pero tenemos que llegar a ese año. Y tenemos que hacer que los nuestros lleguen a ese año. Eso es muy importante. Es una enfermedad que nos ha enseñado sobre el significado de la paciencia, ¿no? Y paciencia y ser solidario con los demás. Pensar en los demás, en el prójimo. Dejar el egoísmo a un lado. Pues con este mensaje creo que nos podemos despedir. Yo también pues te mando un abrazo a distancia y que sean felices fiestas también para ti, que esperemos mágicamente el efecto de este semáforo rojo que se anunció hoy para la Ciudad de México nos ayude. Nos va a ayudar.
y nos dé chance de desahogar un poco lo que estás viviendo en el hospital y pues también que te dejen pasar unas fiestas un poco más tranquilas. Que estés bien, cuídate mucho y cuídense todos. Un abrazo a todos.